En la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer, quizá un poco más fome con respecto a lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque hoy día solo vamos a clasificar funciones, ¿sí? O sea, esta función se va a llamar de esta forma, esta función se va a llamar de esta forma, esta función que cumple estas propiedades se va a llamar de esta forma, ¿sí? O sea, esta clase, más que entenderla, hay que aprendérsela, para que después todos estemos hablando en el mismo lenguaje. O sea, si hablamos de una función constante, por ejemplo, todos sepan lo que es, ¿ya? Si hablamos de una función racional, que otra que es del tipo que vamos a ver, todos sepan lo que es, ¿sí? Entonces eso, entender la propiedad que tiene que tener para que se clasifique de esa forma, pero más que eso no es, ¿vale? Entonces partamos con la función constante, que es la más simple de todas. Eh, Matías Zagardía, ¿está por ahí? La función constante, sea C pertenece a los reales, define la función. Está como en esto. Constante igual a C, eh, a aquella función de la forma función es igual a R, como los reales, ¿así era o no? Esto se lee la función f que va de R en R, o que va Ah, de los números de reales a los R en números R. reales, ¿sí? X va de la función X igual a C. Entonces esto se lee que a cada X la asocia f de X igual a C. F va de R en R. Cada X la asocia f de X igual a C. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que independiente del X que tomemos, ¿cuál es el valor que se está asignando? ¿Sí? C, ¿cierto? Es un valor fijo. Y por eso se llama función constante, porque pongámosle valor al C. Supongamos que estamos trabajando con la función f de x igual a 1. ¿Eso qué significa? Que a cada x le va a asignar el 1. ¿Sí? O sea, f de 1 vale 1, f de 10 vale 1, f de 0 vale 1, f de 1000 vale 1. ¿Ya? Esa es la función constante. Entonces, primera pregunta, ¿cuál será el dominio de esta función? El dominio maximal. Bueno, le puse ahí que era R, así que no es mucho lo que hay que pensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo insertar aquí cualquier número, ¿sí o no? El número que yo inserte le voy a asignar, en el caso del ejemplo, el 1, ya, pero puede ser una constante cualquiera. Esta otra pregunta es más extraña. ¿Cuál es el recorrido de esta función? 1, De la función en verde y de la función en negro, porque este fue el ejemplo. Esta es la función. ¿Cuál es Sí. el C, recorrido? C, ¿cierto? Ya. Y pregunta, ¿se escribe así nomás? no, No, ¿cómo se escribe? Se ¿C escribe perteneciente a los números reales o no? un poco. Se escribe con corchete, ¿cómo se llama? Con llave. ¿Por qué? porque ese es el único recorrido que tiene, El único elemento que llega, ¿cierto? Ya, pero ¿por qué se pone con llave y no solito? porque el conjunto. Exacto, ¿sí? Esos chiquillos tienen que tener súper clara la diferencia. O sea, estas cosas de acá son conjuntos, el dominio y el recorrido. Y por ejemplo, el uno es un número, no es un conjunto. Llave uno, ese es el conjunto que tiene dentro al uno. Ya estas dos cosas son distintas. El primero es un número y el segundo es un conjunto que tiene un solo número.
Es como que al uno le pusieron una bolsita. ¿Sí? Entonces, este es el número y esta es la bolsita que tiene a ese número. ¿Ya? ¿Y cuál es la gráfica de esta función? ¿Cómo será la gráfica? Es horizontal. Sería cierto, ahí está C, en alguna parte del eje Y, y sería una recta horizontal. Oh, no, no me quedó tan horizontal. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de función constante, ¿a qué nos vamos a estar refiriendo? A la función que a cada X le asigna un valor fijo, ¿cierto? Que tiene una gráfica de una recta horizontal. Y eso, no sé si queda claro, ¿a alguien le quedó alguna duda? ¿Se entendió la función? Profe, ¿por Dígame. qué se pone el eje Y? Porque el, el X puede ser cualquier cosa, pero el Y es siempre C. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, esa es la recta que representa eso. Por ejemplo, el menos 1, C, el 1, C, el 2, C, ¿sí? El 0, C. Pero es que ¿Ya? no entendí por qué queda horizontal. Porque, ¿cómo son los puntos de esta función? Al 0. ¿Qué valor se le asigna? Si tú- 1, 1, ¿cierto? Trabajando con lo verde, como ejemplo. Al 1, ¿cuál se le asigna? 1, 1. A todo lo que va a escribir en verde un 1, profe. A todo lo que es cierto, a todo un todo, a 1. cualquier X. Entonces, ¿qué pasa si uno grafica todos esos puntos? El 0,1, el Va a quedar 1,1, todo en la misma línea. el 2,1. Es una línea infinita. Esta es justamente una línea horizontal infinita. ¿Ya? Es por eso. Ah, ya. Vale. O dicho de otra forma, porque todos los puntos están a la misma altura. ¿Sí? Si están todos a la misma altura, tiene que quedar una recta horizontal. ¿Ya? Y esto funciona con cualquier número real. El ejemplo fue la función constante igual a 1. Pero si fuera la función constante igual a 5, sería el 1,5, el 0,5, el 1,5, y la recta pasaría por 5. ¿Ya? Siempre este valor de C es por donde pasa la recta horizontal. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? Sí, profe. Ahí lo entendí. Vale. La siguiente, la función polinómica. Tomás Rodríguez se encuentra. Sí, profe. Ya. Función polinómica. Sea n perteneciente al conjunto de los números reales, No. definimos la función polinómica ¿Cuál es ese conjunto? naturales, Naturales, ¿cierto? Bien, ahí sí. polinómica de grado n, aquella de la forma f em, reales, no, espera, F que va de los reales en los reales. f que va de los reales a los reales, que x va de f de x, ya ahí no puedo. Ya. Tal que a A, X la asocia f de X igual a sub 0 más a sub 1 por X más así consecutivamente hasta a sub, no importa, ¿cierto? Yo quería que alguien se arrancara en esta parte. Más a sub n por X elevado a n. ¿Ya? Algunos tips
para leer matemáticas. Siempre que aparezca algo de ese estilo, ustedes leen esto, después dicen sub y leen eso, ¿sí? Porque es un subíndice. ¿Ya? Esto sería x sub n. Esto sería a sub k. Eso sería r sub s. ¿Ya se entiende cómo se lee? Sí, profe. Ya. Entonces, esto sería a sub 0 más a sub 1 por x más estos 3 puntos significa que continúa, ¿sí? O sea, debería ir una a sub 2, x cuadrado, una a sub 3, x cubo, y así hasta llegar al a sub n, x elevado a n, ¿ya? Donde todos estos a sub 0, a sub 1, hasta la sub n son números reales. O sea, pueden ser cualquier cosa. Y además, el a sub n, o sea, este último valor, es distinto de 0. ¿Por ¿Profe, qué? números reales o números naturales? ¿Cuál es esto a sub n? Son reales. Sí, que arriba dice n perteneciente a los Sí, es naturales, que entonces ahí me el perdí. n es un natural, ¿ya? Pero estos valores de acá son números reales, ¿sí? Por ejemplo, para que quede más claro, Los sub son los números a reales. sub, sí, esos son números reales. Ya, ejemplos. F de x igual a... Ya, esa. Esa es una función. Todos conocen la gráfica, ¿cierto? O más o menos, es una recta. Ya, pero esta también es una función polinómica, ¿sí? ¿Cuál será el grado de esta función polinómica? ¿Hasta qué potencia de x llega en este caso? Hasta 1, hasta 2. 1, hasta 1, ¿cierto? Porque lo más que aparece es el x, que eso es x elevado a 1. Entonces, la recta que ustedes conocían es una función polinómica de grado 1. ¿Ya? Otra función que ustedes ya conocen, llamémosla g si quieren. Profe, ¿cómo graficamos el 1 más x? De ahí vamos a pasar al GeoGebra, pero era intersección con el eje Y pendiente. ¿Sí? Ahí tomas dos valores y listo. Con dos puntos ya puedes conocer la gráfica de la función recta. Ya, esa función, ¿cómo se llamaba? Función cuadrática. Función cuadrática, ¿cierto? Y su gráfica era la clásica parábola. Ya, pero ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la función polinómica, esta también es una función polinómica. ¿Y cuál es su grado? 2. 2, ¿cierto? Este sería la sub 0, este sería la sub 1 y este sería la sub 2. ¿Sí? En la de arriba, este sería la sub 0 y este sería la sub 1. Entonces, esa es una función polinómica de grado 2. Esa de ahí,
también sería una función polinómica. ¿De qué grado? 3. De grado 3. Entonces, función polinómica de grado 3. Entonces, básicamente, si es que ustedes empiezan a sumar potencias de la incógnita, o de la variable, mejor dicho, esas son funciones polinómicas. Y hasta la mayor potencia a la que llegan se denomina grado de la función. ¿Ya? ¿Cuáles serían los coeficientes en este caso? El a sub El 1 y el 0 menos es 1. 1, el a sub 1 es menos 1, el a sub 2 ¿cuánto vale? Y el a sub 3 ¿cuánto vale? El A sub 2 no vale 1. No, el a sub 2, fíjense, el a sub 1 es el que acompaña al x a la 1, el a sub 2 es el que acompaña a x al cuadrado. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el a sub 5 sería el que acompaña al x quinta, en caso que existiera. El a sub 2 es el que acompaña al x cuadrado. Y si no está x cuadrado, ¿qué significa? Es 0. Es 0, eso. Entonces, el a sub 2 es 0. Y el a sub 3 es el que acompaña al x cubo. ¿Cuánto es? 1. 1. Y Último así ejemplo. sucesivamente para adelante, después del X cubo va Para, a ser 0, porque no hay. es que hasta el x cubo es donde llega, pues, ¿sí? Ah. De ahí en adelante, claro, si es que uno lo quisiera pensar, serían todos los coeficientes 0. Pero por eso nosotros decimos que el último coeficiente no es 0. ¿Sí? Porque después son todos 0. Entonces nos quedamos con el último simplemente. El último que esté. H ya. Y una más. A ver. 1 más x cubo menos x quinta. Ahí. Esta función sería una función polinómica. Recuerden, para que sea polinómica tienen que estarse sumando potencias de la x. Potencias naturales de la x. ¿Ya? ¿Cuál es el grado? Meter otro grado, ¿no? 5. 5, ¿cierto? Que es la máxima potencia. Ya, y ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los coeficientes que tenemos desde la 0, el A1, el A2, el A3, el A4 y el A5? ¿Cuáles son los coeficientes? El A0 es siempre el que va solito. ¿Cuál es el que va solito en este caso? Uno. El 1. No. Ya, A1 es el que acompaña a x elevado a 1. 0. 0, porque no hay x, ¿cierto? El A2 es el que acompaña a x cuadrado. 0. 0 también. A3 1. acompaña x cubo, que sería el 1. A4, 0. aquí a la cuarta, no hay, ¿cierto? 0. Y A5 es el que acompaña a x quinta. 1 o menos 1. Menos 1. ¿Sí? Ahí está. Ya. Primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de todas estas funciones? ¿Hay algún problema con la x? ¿O puede ser cualquiera? ¿Mm? Todos los reales. Todos los reales, justamente. ¿Por qué? Porque yo a cualquier número real le puedo calcular sus potencias. ¿Sí? Ya. El recorrido de esta función. Aquí ya nos ponemos un poco más complicados. ¿Por qué?
Voy a pasar al GeoGebra para mostrar. Uno más x es una función polinómica de grado 1, ¿cierto? ¿Cuál es su recorrido? Los reales. Son todos los reales, ¿cierto? Pero miren qué pasa si yo le agrego un término cuadrático. ¿Qué pasó con el recorrido? Cambio. Cambió, Cambió. ¿cierto? Cambió desde el vértice para arriba. ¿Sí o Pero no? sigue siendo todos los naturales. Sería, bueno, ahí habría que calcular la coordenada ahí del vértice y sacar el recorrido. Pero cambió, ¿cierto? Ya no son todos los reales. Pero miren qué pasa si yo inserto un x al cubo. ¿Qué es ahora? ¿Cuál es el recorrido? Todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo le inserto ahora un x a la cuarta? ¿Qué pasó con el recorrido? Dejó de ser todos los reales. Dejó de ser de nuevo todos los reales. ¿Qué pasa si yo le inserto algo con x a la quinta? Anda, no. X cuarta, X. Vamos de menos para que cambie un poquito. Ahí, ¿qué pasa con el recorrido? Al Volvió a ser insertarle el todos los x. reales. Volvió a ser todos los Todos reales, los reales. ¿cierto? ¿Qué pasa si le agrego algo con x secta? A ver, menos 5, Vuelve a x. ser como en los pares. ¿Qué pasó? Cambió el recorrido, ¿no? Puede ser todos los reales. Dejó de ser todos los reales. Y si le agrego algo con x séptima, Ahí Vuelve a todos los ser todos los reales. ¿no? reales. ¿sí? Entonces, ¿qué se podría sacar en limpio? Traten de razonar un poco. Que ¿Cuándo? los que tienen par hacen que tenga el recorrido, no que no tenga todos los reales como recorrido, y los que son impar, Eso, esa es la respuesta. Entonces, el recorrido en realidad depende. ¿Ya? El recorrido, vamos a poner que el recorrido es R si N es impar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el N es par? Ahí es más complicado, ¿cierto? Si N es par, por ahora nosotros no vamos a tener cómo encontrar el recorrido. Solamente para las parábolas que uno ya sabe, con el vértice, ¿sí? Pero para otros casos, para por ejemplo funciones polinómicas de grado 4, 6, 8, 10, por ahora no tenemos herramientas. Después las vamos a estudiar en el módulo 2, que tiene que ver con máximos, mínimos y aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Entonces, si n es par, por ahora no podemos conocer el recorrido. ¿Ya? Salvo el caso cuando el n vale 2, que ahí es la parábola. ¿Sí? ¿Ya? Y las gráficas. ¿Qué pasaba con las gráficas? ¿Tenían alguna característica? varía según el exponente. ¿Ya? ¿Y cómo va variando? Volvamos a poner una recta. 1 más x. Ya, eso, de ahí, ¿cuántas vueltas tiene? Ninguna. No lo Ninguna, entendí, ¿cierto? profe. Porque ¿cuántas vueltas tiene? Ah, que recta, pues no tiene ninguna. No tiene ninguna vuelta. ¿Ya? ¿Qué pasa si coloco una función cuadrática? ¿Cuántas vueltas tiene? Una. ¿Una?
Una, ¿cierto? Viene de arriba, da una vuelta y se vuelve a ir para arriba, ¿cierto? ¿Qué pasa si agrego una cúbica? ¿Cuántas vueltas tiene? 2. 2 vueltas. Entonces se dan cuenta que hay una relación. Si ustedes tienen el grado, siempre va a haber una vuelta menos. O sea, una función de grado 2 tiene una vuelta, a lo más. Una función de grado 3 tiene 2 vueltas, a lo sumo. Y Podría profe, tener la menos. función ¿Bien? de x cúbica más 1 va a tener 2 vueltas o una. La función, no, esa no tiene vueltas. Ya tú dices x cubo. O sea, no es que no tenga vueltas, pero se notan menos. Puta, no, x cubo más 1. Ahí está. La en naranjo. Sí, igual se ve que Ah, tiene 2 vueltas, pero son como menos pronunciadas. ay. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ir pasando, chiquillos. Dependiendo del grado, vamos a tener una cantidad de vueltas. ¿Cuántas vueltas debería tener una función a la cuarta? 2. 2, 3. 3. Ya, pero eso es lo que yo les decía. Tiene a lo sumo 3, puede tener menos. ¿Ya? A ver, voy a intentar de que tenga aquí Ah, no una es que que vaya a pueda... tener 3. No, Puede no es tener que 3 o siempre menos. puede tener 3 o menos. Ay, Si se fijan, aquí tiene una sola. Ya, a ver si le coloco 2x cuarta. No, sigue teniendo eso. Pongámosle algún coeficiente por acá. Ya, pero eso, pues habría que ir jugando y ver cuándo... No, no resulta. Ya, hay que ir jugando hasta que pase que tenga 3 vueltas, pero eso es lo que va a pasar. ¿Sí? A medida que uno va aumentando el grado, va aumentando la cantidad máxima de vueltas. ¿Ya? Entonces, la gráfica, lo único que podemos decir son 2 cosas. La primera, tienen a lo sumo n-1 vueltas. ¿Sí? Y lo segundo que podemos decir es que el signo de A sub n decide la orientación, que es más o menos parecido a lo que pasaba en la parábola. ¿Sí? Miren, borremos algunas, borrar. Si ustedes colocan 1 más 2x, tienen una recta que va para arriba, ¿cierto? ¿Y qué pasa si le cambio de signo al 2? En vez de más le coloco menos. ¿Qué pasó? cambié hacia abajo. Se va hacia abajo. Entonces, el signo del coeficiente decide la orientación. A eso me refería. ¿Y si, y Ya, si tuviese si 3? yo ya para allá vamos. Po. X cuadrado. La orientación es esa. ¿Qué pasa si yo le cambio el signo al coeficiente del X cuadrado? Abajo. Abajo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la cúbica? Por ejemplo, más 5x al cubo. ¿Qué pasa con la orientación? Es como que viene del menos infinito, da una vuelta y se va al más infinito, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo al 5 le cambio el signo? Veamos, en vez de más 5x cubo, pongámosle menos.
¿Qué pasó? Bajó, o invirtió, sea, ¿sí? sí, pues, Viene ahora al del más revés. infinito al menos infinito. Exacto. Y ahí pasando lo mismo. O sea, si yo, por ejemplo, sumo x a la cuarta, oh, y ahí está x a la cuarta. ¿Cierto? Va hacia, es como que está abierta hacia arriba. Pero ¿qué pasa si en vez de sumar x cuarta yo lo resto? ¿Para dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Ya, entonces eso. El signo de la sub n a ustedes les dice o les da información acerca de la orientación. ¿Sí? Profe, Si va es dependiendo del último, ¿cierto? sí, del último siempre. Los del medio no tienen nada que ver, siempre del último. ¿Sí? Por eso lo habíamos puesto, por el signo de A sub n. A sub n es el último. Decide la orientación de la gráfica. ¿Ya? Entonces, esa es la función polinómica. Está presentada. El recorrido es siempre los números reales cuando el n es impar y cuando es par todavía no tenemos las herramientas para calcularlo. Tiene a lo sumo n menos 1 vueltas, ¿sí? Donde n es su grado, y el signo del último coeficiente es el que decide la orientación. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Ya. La función racional, esta es otra función que también hay que conocer. Para definir la función racional, nosotros necesitamos dos funciones polinómicas. ¿Sí? O sea, dos funciones como las anteriores. ¿Sí? ¿Y cómo se define la función racional? Es simplemente el cociente de dos funciones polinómicas. ¿Ya? Eso es todo. O sea, si yo tengo una función polinómica, otra función polinómica y hago la división, eso se llama función racional. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Los reales? Casi, Los reales y sacando el que debe ser abajo. exacto. Ya, porque en esta función uno puede insertar lo que sea, ¿cierto? Porque es una función polinómica. En esta función también puede insertar lo que sea, pero como estamos dividiendo, lo de abajo no puede dar cero. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, el dominio es en realidad los reales salvo los ceros de la función g, o la función cero. O ¿cómo fue que lo definí? El conjunto cero, así lo definí. Ya. El recorrido, aquí no hay nada que hacer. El recorrido se analiza caso a caso. ¿Sí? No hay un patrón. Lo mismo con las gráficas. No siguen un patrón claro, así que tampoco se puede. No es como acá, po, que uno podría sacar información, ¿cierto? Con respecto a las gráficas, con respecto al recorrido. En la función racional, eso está completamente determinado por la f y la g. Y no es como saberlo antes de saber cuáles son estas dos, ¿ya? Entonces, esta es un tipo de función que es el más complicado de analizar, la función racional. La función parte entera. Esta función es un poco más complicada. ¿Cómo se define? Eh, Bastián Valdebenito, ¿está por ahí?
Lo pillé, se quedó dormido. Hay mucho ruido, ya, no te preocupes. Catalina Rebolledo. Matías Kili, tercero del vencido. A ver si es cierto. No, Matías Kili no está durmiendo. Solange. ¿Está por ahí? Sí, profesor. Ya. Función parte entera. La función parte entera corresponde a la función que a cada x perteneciente a los números reales le asocia el entero más cercano a x, que sea menor o igual a x. Esta función la denotamos por slash x, esto es, f va de los reales en reales. X se le asocia función de x, x, slash. Ya, estos sí, en realidad son corchetes, no son slash. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Ya, súper bien leído, Solange, felicitaciones. ¿Qué es lo que hace la función? A cualquier número real le asocia el entero más cercano que esté por debajo. Eso es todo. Entonces, vamos a poner aquí, asocia el entero más cercano, pero por abajo, o sea, menor. Sí, menor o igual, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer esta función? Al 1,5, ¿cuál le asignará? ¿Cuál es el entero El 1. más cercano que está por abajo? El 1. Al 1,7, El 1. El 1 igual, po. el 1, sí, po. Al 2, El 2. el El 2. 2. Al 2,1, El 2. al menos 0,5. Ah, ahí los pillé. 0. 0. No, por debajo, el 0 está por arriba. Menos 1. Menos 1, bien, ahí sí. ¿Sí? Es siempre por abajo, y el menos 0,5, el entero que está más cerca por abajo, es el menos 1. Al menos 2,1 o 2,1, Menos 2. no, el menos 2 Ya, está menos a 3. la derecha. Menos Menos 3. 3. Al 7,1, Menos 8. no, es positivo. 7. Ah, el 7, 7. 7. Pensé que iba con negativo. Menos 5,3, Menos Menos 6. 6. Menos 6. ya. Entonces, esa es la función parte entera. Que esta va a ser la notación, chiquillos. Siempre que en alguna parte aparezca esto, eso significa que es la parte entera de x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué valores puede tomar x? Todos los reales. Los reales, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es el recorrido de la función? ¿Cuáles son los valores que se puede obtener? Enteros. Los enteros, ¿cierto? Bien. El recorrido son los enteros porque los únicos valores que yo puedo obtener son enteros. ¿Sí? ¿Cómo será el gráfico de esta función?
Es como una línea, creo. No, pero, claro, Pero son como son líneas, como pero líneas. Son como líneas, pero no así como seguía. eso, ¿cierto? Es una escalera, si lo quisiéramos Yo no, decir de algún modo. Ya, porque fíjense, al 0, ese no pregunté, el más básico. Al 0, ¿cuál le asigna? el cero. Asigna el mismo 0, sí, pues, ¿cierto? Entonces vamos graficando para que vean cómo se hace. El 0, 0 está. El 0,5, ¿cuál le asignaba? Cero. 0. Al 0,7, Cero. 0. O sea, a todos los de aquí les asigna 0. Llegamos al 1. Uy, me salió un gallito. Al 1. ¿Cuál se le asignaba al 1? El 1 y se va arriba. Entonces, aquí al 1 se le asigna al 1 y aquí vamos a hacer una pelotita. ¿Por qué? Porque ahí queda vacío, ¿sí? O sea, queda sin gráfica. Ya. Del 1 al 2, ¿qué valores asigna? El 1 y hasta el 2 y después del 2 sigue, se va para arriba. ¿Cierto? A todos los que están Y entre pone 1 y 2 le asigna el 1. Al 2 no le asigna el 1, queda vacío. Al 2 le asigna ¿cuál? el 2 con El 2. pelotita marcada. Sí, porque al 2 le asigna el 2. Entre el 2 y el 3, ¿qué valores asigna? Del 2 al 3 con pelotita blanca y después el 3 se va al 3 para arriba. ¿Cierto? Porque cualquier valor entre 2 y 3, por ejemplo el 2,1, el 2,3, el 2,5, a todos les asocia el 2. ¿Ya se dan cuenta que es como una escalerita? Después, ¿cuál vendría? El 4. Ya. Y para acá, para la parte negativa, entre el -1 y el 0, ¿qué valor asigna? El menos 1. -1. Preciso, ¿sí? bueno. Bueno, y después ahí ustedes pueden seguir haciendo la gráfica. Esa es la gráfica de la función parte entera. ¿Alguien no la entendió en alguna parte? ¿O se perdió en algo? Yo, profe, no entendí. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Sí. ¿Qué parte? Ya, esta de acá, ¿cómo se iban asignando los valores? Sí, esa. ¿Esa la entendiste o no la entendiste esa? Sí, no entendí cómo se grafica. Ah, ya. Mira, la función parte entera toma el número real, por ejemplo, el 1,5. Hagamos la recta real, este es R. Aquí está el 1,5. Entonces, para asignar el valor tienes que hacerte la pregunta. ¿Cuál es el entero que está más cerca? Pero por debajo. ¿Cuáles son los enteros? El 1, el 2, el 0. No, está bien. El -1. Esos son los enteros. ¿Sí? Entonces, el 1,5. ¿Cuál es el entero más cercano por abajo? El 1. El 1. ¿Ves? Ahí está. Ya, ahora, el 1,7. ¿Cuál es el entero más cercano por abajo? El 1 igual. ¿Sí? En el 2. ¿Cuál es el entero más cercano? En este caso es el mismo 2. ¿Sí? Porque en realidad no lo buscamos por abajo, puede ser por abajo o igual. ¿Cuál es el entero más cercano al 2? El mismo. 2. ¿Cuál es el entero más cercano al 2,1? Por abajo. El 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. En la parte de acá, del otro lado. Si yo me ubico en el menos 0,5, ¿cuál es el entero más cercano que esté por abajo?
-1. Menos 1, ¿cierto? Ahí está. Ya, profe, ahí Menos entendí, 2, gracias. ¿sí? Ya. Y después la gráfica es simplemente darse cuenta de eso. Que para cualquier número real que esté entre 0 y 1, yo le voy a asignar el 0. Porque es el, o sea, a todos los que están aquí, yo le asigno el 0. ¿Sí? A todos los que están aquí, entre el 1 y el 2, yo le asigno el 1. Entre el 1 y el 2, yo le asigno el 1. ¿Sí? Y ahí se construye la gráfica. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? O sea, ¿cómo? Ahora vamos a clasificar funciones, porque anteriormente, ¿alguien dijo algo en el chat? Ya, pero bueno, ¿por qué cuando es el menos 0,5 se asocia al menos 1? Ya, porque uno siempre tiene que buscar el entero que está por abajo, ¿sí? Entonces, si estamos en el menos 0,5, que sea menor o igual significa que está a la izquierda, ¿sí? ¿Cuál es el entero más próximo a la izquierda? 1, 1. El menos 1, ¿sí? Si estuviésemos en el, por ejemplo, menos 1,2, lo mismo, hay que asignarle el entero que esté más cerca, pero por la izquierda. ¿Cuál sería? Sería el menos 2. ¿Sí? Es por eso, siempre tú tienes que buscar el entero que esté más cerca, pero por izquierda siempre. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? Ya. Entonces, como les decía, ahora vamos a comenzar a clasificar funciones, porque primero vimos ejemplos. ¿Sí? El primer tipo de función que vamos a ver es la función creciente. ¿Sí? ¿Qué significa que una función sea creciente? Intuitivamente, Que se va hacia arriba. que se va hacia arriba, ¿cierto? O sea, que es algo así, no sé, por decir algo. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo se formaliza matemáticamente? Si nosotros tomamos dos elementos del dominio, ¿sí? Tal que el primero es menor que el segundo, ¿qué pasa con las imágenes? Primero es menor que el segundo. ¿Qué tiene que pasar con los resultados? Si es creciente, Que A tiene que ser menor que B. Y así menor, sucesivamente. o sea, no, si tomamos ya eso, el A menor que el B, o sea, el A está a la izquierda del B. ¿Qué pasa con las imágenes? F de A y F de B. Preservan el orden, ¿cierto? Si yo tomo un A menor que B, entonces F de A tiene que ser menor que F de B. Aquí está el A, aquí está el B, aquí está F de A, y aquí está F de B. ¿Ya? Eso significa. Las funciones crecientes, uno tiene la intuición de que son las que van para arriba. Y es cierto, eso es. Pero ¿cómo se dice eso? Si yo tomo dos elementos del dominio tal que el primero es menor que el segundo, se va a cumplir. O sea, entonces, la imagen del primero es menor que la imagen del segundo. ¿Ya? Eso significa ser creciente. Ejemplos de funciones crecientes. Las rectas crecientes. ¿Sí? Ahora,
su contrario, la función decreciente. ¿Cuál es la diferencia entre una función creciente y una decreciente? Esta vez la imagen de A va a ser más grande que la imagen de B. Eso, ¿cierto? Porque la función decreciente, intuitivamente no sabemos que va a ir para abajo, ¿cierto? Vamos para abajo, ahí está. F de B. ¿Y qué es lo que ocurre? Si A es menor que B, ¿sí? F de A va a ser mayor que F de B. Eso significa ser creciente. Y eso es lo que está escrito acá. A menor que B implica, lógicamente, que F de A es mayor que F de B. O sea, se da vuelta. ¿Sí? Entonces, en las funciones crecientes, si A es menor que B, F de A es menor que F de B. En las funciones decrecientes, si A es menor que B, F de A es mayor que F de B. ¿Ya? Las funciones acotadas. Matías Rivas, ¿está por ahí? Ya está conectando a su hermana. Muy bien, buen hermano, me parece. Sebastián Saavedra, te había preguntado, tío, ¿no? Los pillé, hay alguien que porque empezó a preguntar se desconectó. Ahí voy a ver quién Al fue. profe, Ya. Función acotada. función acotada. Diremos que F, ¿cómo se dice eso, profe? Va de A, subconjunto de los reales en los Va reales. de A, subconjunto de los reales en los reales, es una función acotada si existe M mayor que 0, tal que subconjunto de X No, ¿cómo se lee perteneciente eso? a, ¿Cómo se lee ese para símbolo? todo, para Para todo todo. X perteneciente a, ¿Qué era F esto? de X. Valor absoluto. Valor absoluto. valor absoluto, F de X menor o igual que M. Ya. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la I no se puede ir ni al más infinito ni al menos infinito. ¿Sí? Queda dando vueltas en alguna parte, pero no se va a escapar. Eso es una función acotada. Entonces, esto significa que la I no se va ni a más infinito ni a menos infinito. ¿Ya? Eso significa. De las funciones que hemos visto, ¿cuál sería una función acotada? Vámonos para atrás. ¿La función parte entera será acotada? ¿O se va al infinito en algún sentido? Esto va a seguir, sigue creciendo, ¿cierto? Indefinidamente. Así que ya no puede ser acotada. La gracia es que la función acotada llegue a un tope. O sea, esté, por ejemplo, en ese pedacito contenido. No se escape para arriba o para abajo. La función parte entera no, la función racional quizás, pero no sabemos. Las funciones polinómicas, es claro que no, se van a infinito. La función constante, ¿será una función acotada?
¿Qué pasa con la i? ¿Se va para infinito? La I no. La i no, ¿cierto? Si eso es lo que nos interesa, la i. En esta función es constante, ¿cierto? No se puede O arrancar para sea el infinito. que las constantes siempre van a ser cuando sea una línea horizontal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una función acotada. La función constante es acotada porque la i no se va a más o menos infinito. ¿Ya? Hay otros ejemplos, que son las funciones seno de x, coseno de x, que esas las vamos a estudiar yo creo que la próxima clase, que sería mañana. Ya, la función par. Alfonso, ¿estás? No tiene micro. Ya la leo yo. Creo que les pregunté a casi todos, se me olvidó a quién no. Yo La lo leo, función profe. par, ya, La función par, una función de f de a, subconjunto de los números reales, entonces de los números reales a los números reales, es una función por. Si esta es par. una función par, si esta es simétrica con respecto al eje y, es decir, para todo x perteneciente a A, la f de x es igual a f de menos x, geométricamente. No, esto es que aquí voy a escribir algo. Lo dejé ahí para que no se me olvidara. Pero se me olvidó lo que escribí. Nada, mentira. Una función par es aquella que es simétrica con respecto al eje y. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo eso, tendría que hacer lo mismo para el otro lado. ¿Ya? El día de ayer, en el horario de consultas, dijimos, ¿qué pasa si reemplazamos x por menos x en una función? A ver si se acuerdan. ¿Qué pasa si ¿Se uno invertía? reemplazaba? ¿Se invertía con respecto a qué? ¿Lo dejé ahí? Al eje y, ¿cierto? o al Y. No, al y. Si uno cambia x por menos x, se invierte con respecto al eje y. Pero yo estoy diciendo que la función es simétrica con respecto al eje y. ¿Qué pasa si yo la invierto? ¿Cómo deberá quedar? Por ejemplo, esta es simétrica con respecto al eje y. ¿Qué pasa si yo la doy vuelta? ¿Sufre algún cambio? Queda hacia abajo. No, con respecto al eje y. ¿Qué pasa si esto yo lo doy vuelta con respecto al eje y? Ah, sigue el punto ahí mismo. Queda igual, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que la función original, si la doy vuelta con respecto al eje y, queda igual. Entonces, geométricamente, y eso es lo que iba a escribir. Geométricamente, si la función se refleja con respecto al eje y, esta va a quedar igual. ¿Ya? Entonces, una función par, geométricamente es eso, que la reflejamos con respecto al eje y queda igual, es lo mismo. Y analíticamente eso significa que f de x es igual a f de menos x. ¿Ya? Ejemplo. F de x igual a x cuadrado. ¿Cuánto es f de menos x?
¿Cuánto será? Y al cuadrado. Por definición esto sería menos x cuadrado, pero ¿cuánto es menos x al cuadrado? ¿Es lo mismo que ¿Es lo mismo? x cuadrado? Ya, entonces, eso significa que f de x es igual a f de menos x. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que la función es par. Eso nos dice. ¿Cuál es la gráfica de y igual a x cuadrado? Esta. Todos deberían conocerla. ¿Sí? Es la clásica parábola con vértice en el origen. Si ustedes miran el mono, ¿es simétrico con respecto a esto? Sí. 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 ¿Ya? Entonces, eso, función par es simétrica respecto del eje Y. ¿Cómo se analiza analíticamente? Se tiene f de x, se tiene f de menos x y se ve si son iguales o no. ¿Ya? Segundo ejemplo. F de x igual a 3 más x. ¿Cuánto es f de menos x? ¿Qué habíamos dicho ayer? Si esto vale x, esto vale x. Si esto vale a, esto vale a. Si esto vale carita, esto vale carita. Si esto vale menos x, ¿qué deberíamos hacer? Menos X. 3 menos x. 3 menos x. ¿Son iguales? No. No, entonces esta función no es simétrica respecto al eje Y, no es par. F no es una función par. Eso quiere decir que no es simétrica respecto al eje Y. No es simétrica. Y la última, o último ejemplo de esta parte. Una función polinómica. Esa de ahí de grado 4. ¿Cuánto es g de menos x? Lo mismo, porque donde están elevados números par, siempre va a ser positivo. Exacto, exacto, ¿cierto? Uno, usted, si es que cambian el x por menos x, bueno, esto es lo que debería pasar, ¿cierto? Pero, como son potencias pares, va a dar exactamente lo mismo. 1 más x cuadrado menos 2x cuarta. ¿Qué pasa con g de x y g de menos x? ¿Cómo son? Simétricas. Igual Iguales, ¿cierto? Entonces, aquí como g de x es igual a g de menos x, entonces g es una función par. ¿Al uno no se le cambia el signo, profe? No, porque solo donde hay x yo coloco menos x. Sí, el 1 es un número que no varía. ¿Ya? Es decir, que es simétrica con respecto al eje Y. Y veamos si es cierto. 1 más x cuadrado menos 2x cuarta. Grafiquémoslo. 1 más x cuadrado menos 2x cuarta. Listo. Bueno, queda súper fea la gráfica, pero... Miren, aquí salió una función con grado 4 que tiene 3 vueltas, pues chiquillos. Antes estábamos buscando una. ¿Cierto? Hay 3 vueltas.
¿Sí o no? Ya. ¿Y esta función es simétrica con respecto al eje Y? Sí, Sí, ¿cierto? Vamos a recortarla y pegarla. Ahí está. Esa es la gráfica. Entonces, fíjense, tiene el eje Y ahí y la curva es simétrica, o sea que es par. ¿Sí? Como había dicho hace un rato, las funciones de grado n tienen n-1 vueltas a lo sumo. Esta es de grado 4. ¿Cuántas vueltas debería tener a lo sumo? ¿Cuántas vueltas tenían? 2. No, 3 vueltas. Tenía una menos que el grado. Y aquí está, pues, ahí hay una vuelta. Después aquí está la otra vuelta. Y esta es la última vuelta. ¿Sí? Que hace un rato estuve buscando una que me resultara y todas las que probé no me resultó. Pero ahora, de suerte, la chunté. Ya, entonces, esas son las funciones pares. Simétricas respecto al eje Y. ¿Y qué más? Y esta es la propiedad que deben cumplir analíticamente. F de X tiene que ser igual a F de menos X. ¿Ya? O sea, si ustedes no tienen la gráfica, esto es lo que tienen que hacer. Reemplazar la X por menos X y ver si les da lo mismo. Eso es todo. ¿Ya? Y tenía pensado pasar dos más, pero veo igual que hemos visto harto, ¿no? Así que vamos a quedar aquí por hoy. ¿Vale? Nos vemos el día de mañana, como habíamos comentado, en la tarde. Sí, mañana igual voy a grabar la clase. Todas las que ahora, de ahora en adelante, todo va a quedar grabado. Los horarios de consulta, las clases. ¿Ya?